¿Cómo les va? Ya a esta altura del año, casi terminando la cursada, y bueno, integrando los conceptos que hemos visto, en esta ocasión en un tema que está teniendo cada vez más importancia y actualidad, no solo en el mundo, sino en Argentina, que es el de los sistemas agro-silvopastoriles. Yo les voy a dejar, junto con este video, otro más, en donde en la primera parte vamos a ver, como solemos hacer siempre, las generalidades, y luego en la segunda parte nos vamos a dedicar a ver los ejemplos de algunos de los sistemas agro-silvopastoriles que se utilizan o de los que hay experiencia en Argentina. Esta clase va a estar grabada y en el caso de nuestra reunión sincrónica dedicada a este tema, vamos a tener, o está previsto, la participación del ingeniero Marcelo Naval, que nos va a traer, nos va a desarrollar para nosotros el manejo eh, manejo del bosque con ganadería integrada en la región del Chaco. Como les digo, está muy avanzada la gestión de la presencia del ingeniero naval, así que, salvo que haya un aviso en contrario, esa sería la secuencia. Bien, voy entonces a compartir con ustedes la exposición, que ustedes van a tener en formato PDF, como solemos hacer siempre. Y arrancamos con una definición de las tantas que hay. En primer lugar, hablamos en sentido amplio de sistemas agro-silvopastoriles, porque hay variantes que son agro-silvopastoriles, es decir, hay un componente agrícola, otro un componente de producción forrajera con o sin incorporación de ganado, y un componente forestal, o sus variantes agroforestales o silvopastoriles, en donde hay un componente agrícola y otro forestal, o un componente ganadero forrajero y no forestal. En líneas generales son sistemas o formas de uso y de manejo de los recursos en donde se combinan, ya sea simultáneamente o secuencialmente, eso vamos a verlo después, el cultivo de especies leñosas, eventualmente el cultivo de especies arbustivas y de especies herbáceas en un mismo predio, y lo que se busca con estos sistemas de intercultivo, es decir, ya no es un monocultivo de una especie o un clon, sino es un intercultivo de distintas especies o variedades, es que la resultante de esa interacción biológica sea positiva. Sobre eso también vamos a volver. Ahora, yo acá en esta filmina les estoy mostrando algunos de los objetivos que pueden llegar a plantearse y que pueden dar lugar a un sistema agro-silvopastoril. Suele ocurrir de que se alcance más de un objetivo a la vez, aunque es muy difícil que todos estos se puedan lograr a la vez. Es así que hay unos productores que buscan sistemas agro-silvopastoriles para aumentar la producción animal y vegetal. Esto se puede lograr en ciertas circunstancias, es decir, de que la producción del predio aumente con un sistema agro-silvopastoril. En otros casos preocupa la sostenibilidad en sentido amplio, ya sea ambiental, económica o ambas, y vuelvo a decir que en ciertas circunstancias se puede lograr. A un productor le puede interesar diversificar la producción, no depender de un solo tipo de producto, o puede ser un productor forestal que se ve en la necesidad de producir forraje para el ganado, si es un productor forestal, pero se interesa en la producción forrajera. Hay veces que, por el contrario, el productor ganadero que está interesado en mitigar su producción o su liberación de metano por parte del ganado bovino, está interesado en cultivar vegetales que le permitan hacer una fijación
de dióxido de carbono y compensar, como digo, la liberación de metano. Otras veces es un productor agrícola o ganadero que necesite madera, o leña, o postes, es decir, ya sea para madera de usos sólidos, o triturado, o combustible o postes. Hay veces se utiliza para disminuir los riesgos, sobre todo riesgos climáticos o riesgos económicos. En algunas latitudes, sobre todo latitudes bajas, en los climas tropicales y subtropicales, es muy importante mitigar los efectos del sol y las altas temperaturas sobre el ganado, por ejemplo, o sobre algún cultivo agrícola. O, como puede ser en la Patagonia, el efecto del viento, y vuelvo a las regiones subtropicales, el efecto de la lluvia, el efecto negativo del impacto de la lluvia sobre el suelo. Y esto, como digo, en algunas situaciones se puede lograr mediante sistemas agro-silvopastoriles. También aumentar la infiltración de agua y disminuir la escorrentía y el riesgo de erosión. Hay veces que se logra incrementar la rentabilidad del predio respecto de las monoculturas, y otras veces mejorar la distribución de ingresos y gastos, es decir, el flujo de fondos, modificar el flujo de fondos de una producción. Ustedes saben de que si hay algo que caracteriza en términos generales la producción forestal, es que tiene una alta carga de inversiones y de gastos iniciales, y los retornos, los ingresos, se producen luego de varios años, e incluso solamente cuando el productor llega al turno. Entonces, muchas veces en un sistema agro-silvopastoril se logra generar un flujo de fondos diferente que resulta conveniente para el productor. Hay también un marco teórico biológico a los sistemas agro-silvopastoriles, que yo he tratado de sintetizar en esta filmina. Por un lado, desde el punto de vista de la teoría ecológica, se sabe y se sostiene que la estabilidad en el tiempo de un sistema productivo está vinculada con la diversidad, y con la biodiversidad y con la diversidad estructural. Si un sistema productivo tiene una mayor biodiversidad y una mayor complejidad estructural, en general, por toda una serie de características que ocurren en ese ecosistema, es más estable. Y esto es lo que muchas veces se busca. Este es un componente del marco teórico biológico que en teoría, digamos, que sustenta un uso de un sistema agro-silvopastoril contra una monocultura. Luego, el otro componente es que cuando uno cultiva más de una especie en un predio, y estas especies vegetales comparten el ambiente, es verdad que ocurren interacciones de tipo competitivo, pero también hay otras interacciones que no son competitivas y que pueden ser favorables o pueden introducir un cambio en cómo produce ese sistema. Y precisamente lo que logra un buen sistema agro-silvopastoril es minimizar las interacciones negativas de tipo competitivo o alelopático y maximizar aquellas que benefician a todos los cultivos, como por ejemplo el mutualismo o la protocooperación. Después vamos a ver algunos conceptos vinculados con esto. Es decir, que es posible lograr en la coexistencia de especies vegetales diferentes una resultante que termine siendo más favorable a una monocultura. Y lo otro que sustenta el uso de sistemas agro-silvopastoriles tiene que ver con la estructura, composición y funcionamiento que tienen las distintas comunidades vegetales en distintas partes del mundo. La teoría ecológica sostiene de que si los productores en un lugar determinado, a partir de su producción, logran que el sistema productivo sea lo más parecido a lo que era la comunidad vegetal clímax en términos de composición, estructura y funcionamiento en ese lugar, ese sistema productivo será más estable y demandará menos subsidios y menos intervenciones por parte del productor.
Según este enfoque, entonces, lo que ocurre es que, según las comunidades vegetales clímax en las distintas partes del mundo, los distintos biomas, esas estructuras y esas composiciones nos están indicando una preadaptación a un uso de la tierra. Por ejemplo, en Argentina, si nosotros analizamos la estepa graminosa bonaerense, y también que eh, está en el territorio de otras provincias, como puede ser parte de La Pampa, Córdoba, etcétera, sur de Santa Fe, si la Pampa húmeda, en donde la comunidad clímax era una estepa graminosa, esa comunidad clímax nos está hablando de una preadaptación a un sistema de producción con pasturas y un sistema preadaptado al consumo de forraje por parte de grandes herbívoros. Entonces, la comunidad clímax nos está diciendo de que es un sitio en donde no predominaban árboles y en donde había una complejidad en cuanto a estratos reducida, en donde hay un estrato de gramíneas único. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al Chaco o a Misiones, en esas dos situaciones, la comunidad clímax es un bosque. En el caso del Chaco, por ejemplo, un bosque triastrato, y en el caso del bosque subtropical misionero, es un bosque que tiene más de 3 estratos. Entonces, este enfoque lo que nos quiere decir es que en la medida en que nosotros produzcamos en sistemas productivos lo más parecidos posibles a eso, vamos a lograr más estabilidad. Y esta es la principal razón por la cual en los ambientes tropicales y subtropicales se han tratado de implementar sistemas silvopastoriles o silvoagrícolas que son multiestratos y que mimetizan la estructura original. Yo les comentaba que cuando uno pone a convivir más de una especie en un predio, comienzan a ocurrir interacciones. Estas interacciones se han estudiado mucho desde el punto de vista de la ecología vegetal y también desde el punto de vista aplicado en lo que es la diserbología o la ciencia de las malezas. Los malezólogos han desarrollado experimentos para analizar cómo es que conviven y que producen, por ejemplo, dos especies, que podrían ser dos cultivos, o sea, estamos hablando de un intercultivo de dos especies en forma simultánea. Ellos utilizan unos experimentos que se llaman series de reemplazo, en donde, por un lado, cultivan a la especie B pura, luego en el otro extremo cultivan a la especie A pura, y empiezan a lograr distintas combinaciones de A y B a partir de reemplazar una planta por otra. Es decir, en todo momento la cantidad de plantas por metro cuadrado, por hectárea, es la misma, lo único que cambia gradualmente es la composición entre A y B. Y entonces, a partir de estas series de reemplazo, se estudian los rendimientos y cómo es la resultante de la interacción entre ellas. Acá, por ejemplo, ustedes tienen en el eje de ordenadas el rendimiento, en el eje de abscisas cómo B va desde su situación de máxima densidad hasta 0, y cómo A va desde 0 hasta su máxima densidad, y esto está representando la relación densidad-rendimiento para cada una de las dos especies, y esta recta es la sumatoria de las dos. Entonces, en el caso del modelo de interacción de tipo 1, se ve que la especie B, cuando está al 100% de la densidad, y donde no hay ninguna plantita de A, produce a este nivel. Mientras que cuando A está al 100%, produce a un nivel superior. Quiere decir que la monocultura de B es menos productiva que la monocultura de A. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a reemplazar a B, algunas plantas de B por algunas plantas de A? Entonces B pierde rendimiento y A incrementa el rendimiento, proporcionalmente a la cantidad de plantas que va ganando y perdiendo cada una. En este tipo de modelo de interacción, parece ser de que
A no se entera de que coexiste con B y viceversa. Es decir, no hay ningún efecto sobre la resultante de rendimiento de ninguna de las dos porque sus caídas son proporcionales, linealmente proporcionales al cambio en la densidad. Ahora bien, fíjense qué pasa cuando ante un cambio de densidad hay alguna especie que se apropia más rápido de los recursos que de otra. Por ejemplo, en esta situación, el modelo 2A, yo tengo la misma situación de partida que el modelo 1, es decir, B en monocultura y A en monocultura, y lo que ocurre es que yo empiezo a reemplazar algunas plantas de B por algunas plantas de A. Lo que pasa es que pequeños cambios en la cantidad de plantas de A incrementan mucho el rendimiento por parte de A, pero bajan mucho el rendimiento por parte de B. Esto está indicando de que A es más hábil competitivamente que B respecto de la obtención de recursos. La resultante sigue siendo la misma porque en definitiva, si bien B pierde mucho en rendimiento, es compensado por el rendimiento de las plantas de A y es la sumatoria entre las dos densidades da un rendimiento, los dos rendimientos da un rendimiento resultante que es una línea recta en cuanto a su evolución. Esto es algo similar, a diferencia de que acá el que más rápido se apropia de los recursos es B y no A. Entonces, si yo tuviera que ser un productor que quiere deliberadamente obtener producción tanto de A como de B, esta sería una situación favorable, porque en definitiva yo puedo ir regulando la participación de A y B en mi sistema, y yo sé que el resultado siempre va a ser el mismo en cuanto a la resultante de rendimiento de haberlas mezclado o de tenerlas puras. Si yo quiero obtener máximo rendimiento, cultivo A solamente, y si quiero ir obteniendo un poco más de B, cambio plantas de A por plantas de B y el rendimiento me va a ir cayendo por esta recta. Acá, en este caso, la resultante va a ser siempre la misma, lo que pasa es que según sea una u otra especie la que compite más rápido o no, tendría que regular con mayor cuidado su participación. Pero fíjense que en estos tres casos, las mezclas no ocasionan una caída en el rendimiento agregado de A y B. Esto sí ocurre acá, en el modelo 3. En el modelo 3, fíjense que en forma diferente a estos tres gráficos, acá están representados como que B en monocultura y A como monocultura producen al mismo nivel. Ahora, yo voy a una mezcla, a un estado intermedio, y fíjense cómo se hace cóncava la sumatoria de producciones. Quiere decir que mezclándolas hay un efecto competitivo y algún otro efecto más que hace que el intercultivo ya no pase como en este caso, que se produce la sumatoria de los dos, sino que hay una pérdida neta de rendimiento agregado por hectárea. Esta es una situación que claramente a mí no me favorece en un intercultivo. Y acá algo está pasando, alguna incompatibilidad en la relación entre A y B. Contrariamente, en el modelo 4, la monocultura de B produce más que la de A, pero cuando yo las mezclo, fíjense cómo hace una superficie convexa el rendimiento agregado. Quiere decir que en el intercultivo, lo que yo obtengo por hectárea es mayor a lo que obtengo en el monocultivo de B y en el monocultivo de A. Y esta es una situación que un buen diseño de un agrosilvopastoril se basa o busca. En última instancia, si yo no obtengo esto, podría llegar a trabajar con estos tres modelos, pero no con este porque acá sí tengo problemas. Bueno, este es algunos conceptos desde la teoría de la interacción entre plantas que ponen de relevancia que no es tan fácil lograr un buen intercultivo. Ustedes en la clasificación de sistemas agrosilvopastoriles van a encontrar distintos criterios. Hay algunos que los clasifican en cuanto al objetivo de producción, hay esquemas comerciales, que son los que aplican los grandes productores o empresas,
esquemas intermedios, que son productores, podría decirse, pequeños o medianos, que venden parte de la producción y la otra parte de la producción la consumen, y lo que se llaman esquemas de subsistencia, en donde el productor lleva a cabo un agrosilvopastoril, pero fundamentalmente porque de eso depende lo que come su familia y sus materiales, como pueden ser las proteínas que consume, la leña que usa para cocinar, el refugio que usa para su casa de madera, etc. Después, en cuanto a cómo se estructuran en el espacio y en el tiempo, hay básicamente dos sistemas, los secuenciales y los simultáneos, eso lo vamos a ver más adelante. Y según su función, ya también lo adelanté, o está el silvopastoril, o el silvoagrícola, o el agrosilvopastoril. Hay otras clasificaciones, específicamente en lo que son los sistemas secuenciales, y los vamos a ver en detalle. Hay tres, acá falta uno: la agricultura migratoria, que en parte son los barbechos mejorados, y el sistema Tanja. Yo les voy a dar ejemplos. Y en cuanto a los sistemas simultáneos, hay también varios ejemplos en Argentina, con lo que es la forestación con cultivos intercalares, la forestación con pasturas, las cortinas rompevientos, por ejemplo, en el Alto Valle o en Mendoza, los montes de reparo en la pampa húmeda y los huertos familiares. Siguiendo en cuanto a lo que es la estructura, hay algunos ejemplos de sistemas silvopastoriles interesantes en Corrientes y Delta, en Chaco, montes de reparo en la pampa húmeda, sobre todo en la pampa húmeda ganadera, sistemas agrosilvopastoriles en pequeños productores, agrosilvopastoriles de subsistencia, se suelen ver con pequeños productores misioneros, y sistemas silvoagrícolas en algunos oasis, como puede ser Cuyo, en pequeños productores con agricultura migratoria en Misiones, y las cortinas rompeviento en Alto Valle. Como todo abordaje productivo, tiene sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a las ventajas, y sobre todo en particular en Argentina, uno de los aspectos es que permiten valorizar el recurso forestal. Esto es muy importante, sobre todo para el bosque chaqueño. Es una gran región en donde el bosque chaqueño ha tenido una regresión, un retroceso en cuanto a superficie, en cuanto a degradación importante, y la implementación de sistemas silvopastoriles que requieran como componente fundamental el estrato arbóreo y arbustivo, le da valor a un recurso que está hackeado por la frontera agropecuaria y por la ganadería. Es decir, ahí estamos pudiendo sostener un canopeo forestal a partir de un silvopastoril. A veces se mejora la eficiencia del uso de recursos, sobre todo cuando la interacción entre especies funciona bien. Se logra, en algunos casos, maximizar y estabilizar la producción. No quiere decir que siempre se logre y que sea fácil, pero los buenos sistemas lo logran hacer. Se pueden atenuar los efectos de oscilaciones climáticas, o neutralizar el efecto de oscilaciones económicas, porque el productor está produciendo más de un tipo de producto, entonces no depende específicamente del mercado ni de la madera, ni de la carne o de los terneros, por ejemplo. Y hay algunos casos en donde, a diferencia de Chaco, pasa al revés, es decir, en la provincia de Corrientes, por ejemplo, desde hace ya varios años, la producción forestal es más rentable que la producción ganadera. Y desde ese punto de vista, se justificaría un cambio de uso de la tierra en donde buena parte de la producción de la superficie que produce ganadería en forma extensiva sea cambiada hacia la producción forestal. Eso puede ser más rentable, pero introduce también cambios muy importantes en cuanto a lo social y lo económico, y implementando sistemas silvopastoriles, yo puedo aumentar la rentabilidad del predio porque incorporo el componente forestal, pero a su vez puedo mantener una actividad ganadera que tiene una importancia no solo económica, sino social y cultural también muy importante.
Entonces, como ven, estas producciones mixtas permiten lograr algunas de estas ventajas. También hay desventajas. En varias partes del país son sistemas nuevos que no llevan el suficiente tiempo de trabajo como para comprobarse de que realmente funcionen bien, hay que seguirlos trabajando. Otras veces el problema es que cuando uno trae los modelos de sistemas agrosilvopastoriles de regiones tropicales y subtropicales, donde están más desarrollados, a las regiones templadas, si no se producen adaptaciones y mejoras, los sistemas posiblemente no funcionen, como en latitudes más bajas. Lo otro que se requiere es que los productores adquieran conocimientos y destrezas que quizá no sabían o no conocían de antes. Por ejemplo, un productor ganadero que quiera pasar a un sistema silvopastoril tiene que incorporar necesariamente conocimientos del cultivo de árboles. El otro limitante importante es que a priori uno tiende a pensar de que el intercultivo y la organización de distintos cultivos conviviendo es relativamente sencilla y en el fondo tiene múltiples problemas e inconvenientes. Entonces requiere mucho tiempo de desarrollo lograr sistemas objetivos en donde uno conozca bien la composición de especies, la proporción, las densidades, etc. Para darles ya algunas definiciones más precisas de los sistemas agroforestales respecto de su distribución en el tiempo. Un tipo de sistemas es el sistema secuencial. El sistema secuencial lo que me permite a mí es producir un componente herbáceo, arbustivo y arbóreo, pero con escasos momentos en donde conviven, sino que más bien se los produce separados en el tiempo. Es decir, uno en el lapso de 15 años del uso de la tierra en un lugar ve que se produjeron cultivos herbáceos, arbustivos y arbóreos, pero estos cultivos convivieron poco tiempo. ¿Cómo es esto? Una técnica muy utilizada, sobre todo en los trópicos, son los barbechos mejorados. En los trópicos el problema, y subtrópicos, uno de los problemas productivos agrícolas más grandes es la pérdida de fertilidad por cultivo repetido en lugares en donde los suelos tienen una muy baja cantidad de materia orgánica, una baja capacidad de retención de nutrientes, y esto se debe a que las altas precipitaciones y temperaturas degradan prácticamente con una gran rapidez la materia orgánica. Entonces, los suelos pierden fertilidad, cosa que no ocurre en los climas templados. ¿Cómo hacen los productores para seguir cultivando sus plantas alimenticias? Bueno, utilizan lo que se llama barbechos mejorados. Y el concepto de barbecho es un concepto o que significa poner en descanso la tierra y que la tierra recupere fertilidad, en este caso en forma natural. Acá ven una escala de tiempo en donde el productor cultiva maíz, pero intercultiva con algún arbusto leguminosa, alguna planta leguminosa arbustiva, que es un cultivo de servicios, lo que hace es fijar nitrógeno y esa materia orgánica es picada e incorporada al suelo para que se produzca la fertilización orgánica, nuevamente el cultivo de maíz y nuevamente el cultivo de servicio con un arbusto leguminoso. Acá, como se ve, es una secuencia. En este caso, el arbusto no llega a ser un arbolito, pero luego de ciertos periodos, lo que se hace es poner en barbecho durante 9 o 10 años el predio a partir de la regeneración o el cultivo de una planta arbórea de baja magnitud. Generalmente son especies leguminosas, en este caso es un ejemplo para el trópico de un árbol que se llama frijolillo, es una leguminosa fijadora de nitrógeno, en donde lo que se hace es cultivar este arbolito para que una vez llegado al turno
directamente esto se pique, se muela y se incorpore al suelo como un fertilizante orgánico. Entonces, esta secuencia temporal, cultivo agrícola, cultivo forestal, que es un cultivo de servicio, pues, a lo sumo producirá algo de madera, pero su principal función es la de fertilizar el suelo, es un ejemplo de un sistema secuencial. Otro ejemplo es la agricultura migratoria, que de hecho en el noreste del país todavía tiene lugar. Las condiciones ambientales son muy similares a las que les describí. Entonces, el agricultor lo que hace es ingresar a una situación de bosque o de selva subtropical, a un predio, tala todo, lo quema. Esta incorporación de nutrientes minerales más la materia orgánica que hay, producto de la actividad biológica del bosque, es lo que le permite al productor durante algunos años cultivar. Ahora, en un momento tiene que abandonar ese predio para permitir la sucesión secundaria, que es un barbecho en sentido amplio, que va a regenerar una estructura boscosa que es la que va a transitoriamente aumentar la fertilidad. Y nuevamente comienza el ciclo. Esto lo que le implica al productor es que tiene que trasladarse del lugar mientras esta recuperación de la fertilidad está ocurriendo. El sistema Tangia es otro sistema secuencial. Fíjense que ya vimos barbechos mejorados, agricultura migratoria y ahora el sistema Tangia. Son tres sistemas secuenciales en donde en un mismo predio se cultivan herbáceas y árboles, pero conviven muy poco en el tiempo. El sistema Tangia tiene una historia relativamente larga. Posiblemente se las comentemos en el práctico o en otra ocasión, pero lo cierto es que, sobre todo en Asia, está vinculado con el cultivo de teca. Y sobre todo en las colonias de países europeos como puede ser India, Birmania, en el caso del Reino Unido, en donde había una situación muy frecuente de bosques naturales empobrecidos, entresacados, que eran consideradas, digamos, áreas boscosas improductivas, porque no permitían la producción agrícola a los agricultores y ya no tenían una producción forestal rentable. Y el interés de la administración colonial de esos territorios era poner en producción estos terrenos de la manera lo más económica posible y poner en producción forestal en el monocultivo de teca, que es una especie forestal valiosa. Entonces, lo que se hacía era originalmente un acuerdo con los productores agrícolas que ponían la mano de obra del desmonte y la quema del rozado de toda esta superficie, junto con la forestación de teca y el cultivo y el cuidado de la teca, y a cambio de eso se les permitía a estos productores hacer uso de la tierra para su provecho en el intercultivo, en la entrefila de las tecas, durante el periodo en donde las tecas les permitieran cultivar sus alimentos. Entonces, la administración colonial lo que ganaba era en abaratar todo lo que es preparación de sitio, plantación y cuidados culturales iniciales de la teca, y el productor, a cambio de su esfuerzo, su mano de obra, recibía el acceso al cultivo, mientras que el dosel de teca se lo permitiera. Como se ve, poco tiempo convive la teca con el cultivo agrícola y después queda, digamos, la teca, por decirlo de alguna manera, se hace dueña de, de los recursos productivos y pasa a ser una producción forestal. Los sistemas simultáneos no están diseñados así, sino que están diseñados para funcionar con una coexistencia en todo momento entre el componente arbóreo, arbustivo y herbáceo. Uno de los ejemplos son las cortinas o rompevientos, o que pueden ser incluso cercos de arbustos, las cortinas de reparo, que son muy comunes en la Patagonia y que son comunes también en los oasis irrigados de Mendoza y San Juan. Tienen múltiples funciones, no solamente disminuir la erosión, sino proteger del viento a los cultivos hortícolas y agrícolas,
También producción maderera, como ya hemos visto, y valorizar el predio porque se consideran una mejora. En muchos lugares son realmente indispensables y son cultivos multipropósitos. Según las características que tenga la cortina, se puede considerar que tengan un uso predominantemente o una función de servicios, o una función mixta, una función más bien de producción maderera, en donde los servicios sean secundarios. En este caso, por ejemplo, hay una campiña neozelandesa en donde hay un cierto rol en lo que es la protección de estos potreros para ovejas contra el viento, pero básicamente se ve que este productor, en función de la baja densidad y de las podas de realce que le ha dado a los pinos, está orientando más bien a una producción mixta de forraje y madera en su mismo predio. Se ve porque es una densidad relativamente baja. En cuanto a las características de la cortina, en todo caso lo vamos a ver en la clase, pero hay dos componentes muy importantes: la altura que yo puedo lograr a partir de la especie, básicamente, y de los tratamientos, si la riego, por ejemplo, porque mientras más alta, mayor protección va a tener la cortina, y la densidad, en donde la densidad intermedia es muy importante, porque la cortina, para que maximice la protección al otro lado del viento, tiene que tener una cierta permeabilidad. Y eso se logra básicamente con la especie y con el distanciamiento. Otro aspecto importante es la orientación y la fenología. El máximo efecto de orientación se da cuando yo interpongo la cortina en forma perpendicular a la dirección predominante del viento. Y la fenología, lo mejor que puede ocurrir es que o la especie sea perenne o que tenga hojas en el momento en donde la ocurrencia de los vientos perjudiciales sea la que yo quiero evitar. Acá hay algunas fotos de algunas cortinas que están dispuestas. Evidentemente la dirección de los vientos predominantes viene en el sentido de que yo le estoy dando al cursor, porque fíjense cómo los productores han ido desarrollando este tipo de cortinas. Es una foto que tomé prestada en una exposición del ingeniero Esquivel. Y bueno, como digo, los distanciamientos son muy importantes. En líneas generales fluctúan entre los valores que figuran en la filmina, aunque se pueden lograr distintas combinaciones de distanciamiento, no solamente con el distanciamiento entre plantas dentro de una fila en sí, sino colocando más de una fila de cortina. Ahora yo cortaría, porque estoy excediéndome en el tiempo, y voy a ir a un nuevo video en donde seguimos con este tema.